ejerciendo autoridad. Hoy vamos a conocer el origen de la Iglesia Pentecostal. Esta es una denominación protestante que tiene su origen al principio del siglo XX, como una renovación espiritual dentro del cristianismo. Este movimiento enfatiza la experiencia directa con el Espíritu Santo y la manifestación de dones espirituales, como hablar en lenguas, profecías y sanidades. El pentecostalismo se basa en la creencia en un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, similar al que se describe en el libro de Hechos, el Pentecostés del capítulo 2. Es un movimiento descendiente directamente del metodismo y del movimiento de santidad. Durante el siglo XVIII, John Wesley enfatizó la experiencia de la santificación como una obra de gracia que permitía a los cristianos alcanzar una vida libre de pecado. Esta idea influyó profundamente en el movimiento posterior que buscaba una renovación espiritual más intensa. En el siglo XIX, en Estados Unidos, el movimiento de santidad cobró fuerza al promover un cristianismo que enfatizaba la pureza moral y el encuentro personal con Dios, preparando el camino para las doctrinas pentecostales. Fue a comienzos del siglo XX cuando Charles Fox Parham, un pastor metodista vinculado al movimiento de santidad, desempeñó un papel crucial en la formulación de los principios del pentecostalismo. En el año 1900, Parham fundó la Escuela Bíblica de Topeka, en Kansas, donde se desarrolló la idea de que el bautismo del Espíritu Santo debía manifestarse a través del hablar en lenguas. Este fenómeno, conocido como glosolalia, se interpretó como una evidencia física de un encuentro espiritual transformador. En el año 1901, Agnes Osman, un estudiante de Parham, afirmó haber recibido el Espíritu Santo, lo que marcó el inicio de lo que se consideró una restauración del cristianismo apostólico. Aunque Parham sentó las bases del pentecostalismo, fue William J. Seymour quien lo llevó a un nivel global. Seymour, un predicador afroamericano, discípulo de Parham, organizó reuniones en Los Ángeles, California, en el año 1906, que dieron lugar al famoso avivamiento de la calle Azusa. Este avivamiento se caracterizó por servicios religiosos intensos, oraciones prolongadas y experiencias sobrenaturales, como sanidades y manifestaciones de lenguas. La naturaleza inclusiva de estas reuniones, donde personas de diferentes razas y clases sociales participaban juntas, desafió las normas culturales de la sociedad profundamente segregada. La calle Azusa se convirtió en un epicentro espiritual, atrayendo a personas de todo el mundo que llevaron el mensaje pentecostal a sus comunidades. El pentecostalismo no surgió en un vacío social. Su crecimiento respondió a un contexto de cambios profundos en la sociedad del principio del siglo XX. La industrialización, la urbanización y la incertidumbre social llevaron a muchas personas a buscar consuelo espiritual en movimientos religiosos que ofrecieran esperanza y respuestas a sus inquietudes. Además, las comunidades marginadas encontraron en el pentecostalismo un espacio de inclusión y empoderamiento, donde podían experimentar una conexión directa con Dios sin intermediarios. La expansión del pentecostalismo fue rápida y global. Desde Estados Unidos, misioneros llevaron el mensaje pentecostal a América Latina, África, Asia y Europa. En cada región, el movimiento se adaptó a los contextos culturales locales, funcionándose con las tradiciones y necesidades espirituales de las comunidades. En América Latina, por ejemplo, el pentecostalismo se convirtió en una fuerza poderosa entre los sectores más pobres, ofreciendo no solo un mensaje espiritual, sino también una respuesta práctica a los desafíos sociales. Este movimiento comparte doctrina fundamental con los demás grupos evangélicos. Sin embargo, existen doctrinas que no son compartidas por los demás. Por ejemplo, la doctrina del continuacionismo de los dones. La Iglesia Pentecostal entiende que los dones espirituales están vigentes actualmente, haciendo gran énfasis en el hablar en lengua y la sanidad.
Concretamente la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Esta doctrina pentecostal sostiene que los creyentes pueden experimentar un bautismo del Espíritu Santo. Este evento es considerado una experiencia posterior a la conversión, que empodera al creyente para la vida cristiana y el servicio. Se suele enseñar que la evidencia inicial de este bautismo es el hablar en lengua. Es decir, si de verdad fuiste bautizado por el Espíritu Santo, lo vas a experimentar hablando lenguas. Los primeros concilios que surgieron de la Iglesia Pentecostal después de 1906 fueron Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, Iglesia Internacional, Unidad Pentecostal, Asamblea Pentecostal del Mundo, Iglesia Cuadrangular, entre otras. Dentro de los grupos pentecostales había uno que no aceptaba la doctrina de la Trinidad. Este era el grupo unicitario, quien se dividió formando la Iglesia Pentecostal Unitaria. En Latinoamérica es reconocida como Solo Jesús o Jesús Solo. A los pentecostales también se les llama carismáticos, por su gran énfasis en los dones espirituales y en el hablar en lengua. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, déjalo saber con un like y comenta qué te pareció. Si quieres que hablemos de otro grupo, hazlo saber en los comentarios.